Magín Díaz, Ay, mi mamá. economista de oficio, de profesión, pero experto ya en diversas materias que tienen que ver con la economía, en finanzas públicas, en todo lo que tiene que ver con la economía de una sociedad, en este caso la nuestra, conocedor del desenvolvimiento de la economía a nivel global, y eso lo hace más interesante para conversar con él. Bienvenido, Magín. Cómo no, gracias por invitarme y Pero estamos prestos aquí a responder. Magín, Salvador le hace esa a nivel- presentación como a nivel punto por punto, global, taratatán. Magín, a nivel global, hay una crisis económica en el mundo con diferentes elementos que la provocan. Y esa crisis ha tenido impacto en la República Dominicana. Hay una crisis que está demandando recursos y en República Dominicana esos recursos, extrañamente o sin extrañeza, de donde lo están obteniendo fundamentalmente las autoridades, es de empréstitos. Y esos empréstitos en apenas 2 años han duplicado los préstamos que el país ha tomado desde Santana hasta la fecha. Desde Santana hasta la fecha se han tomado prestados hasta que llegara este gobierno 43.000 millones de pesos. Este gobierno lleva más de 21.000 millones tomados, según las últimas cifras a las que yo he tenido acceso. Con todo ese cuadro, ¿cómo ve Magín Díaz la economía dominicana? ¿Cuántas horas tenemos? Bueno, el mundo, el mundo se dio vuelta con el COVID. Todo cambió a partir del año 2020, entonces se han sucedido una crisis tras otra. Por diversas razones, pero en el año 2020, por ejemplo, el 85% de los países del mundo tuvo un crecimiento negativo. Eso no había pasado nunca en la historia. Que haya una crisis realmente mundial. Cuando se habla, por ejemplo, de la crisis del 2008, fueron los 12 países desarrollados, esa gran crisis financiera. En la Segunda Guerra Mundial, tal vez 20, 30 países cayeron sus economías. La Gran Depresión fue más o menos lo mismo, pero que 85% del mundo cayera, eso no se había visto. Entonces, el 2021 el mundo se recuperó, obviamente por las políticas aplicadas en el mundo entero y aquí, política fiscal y monetaria, pero entonces viene ahora el problema de la inflación. Y el impacto de la guerra. Y Ucrania, claro, Rusia, ¿no? la inflación, pero ya venía el problema de la inflación, pero ahora se volvió peor. Entonces ahora el petróleo es más caro, los productos agropecuarios más caros a nivel mundial, que son insumos para la producción acá, como el trigo, el maíz, la soya. Entonces ahora el problema es que la mayoría de los países está viviendo un periodo de inflación que no se veía en décadas. El mundo viene hasta el año 2019 un periodo de mucho crecimiento y con estabilidad de precios, con inflación muy baja. Por ejemplo, nosotros venimos de un periodo con inflación promedio en los últimos 8 años, antes del COVID, de 3%. Y lo mismo Estados Unidos y Europa. Entonces, ahora todo el mundo tiene inflación que no se ha visto en 30 años, en 40 años. Y por eso es que los gobiernos, pues, para evitar crisis sociales, pues este año o desde el año pasado, digamos, de mediados del año pasado, están subsidiando, en el caso nuestro estamos subsidiando los combustibles, estamos subsidiando más de 10 productos agropecuarios, además del aumento a las ayudas focalizadas a los hogares. Entonces, si eso no se hiciera, Magín, ¿qué podría pasar? Quizá podríamos vernos en el espejo de Ecuador, que tiene prácticamente una insurrección nacional
de un importante sector de la población, especialmente los más pobres, porque el gobierno decidió también aplicar aumentos sobre los efectos negativos. Bueno, no hay duda de que si sin subsidio la inflación fuera mucho más alta. Y eso se puede poner hasta un número. La inflación nuestra está cerca de 10% anualizada. Creo que el último dato fue 9.6. Sin los subsidios probablemente estuviera más cerca de 14%, que es mucho. Ahora, ¿de dónde venimos? Vamos a suponer que sea 10%, que lo es. Es 3 veces más que los 10 años anteriores, porque era 3. Entonces, lo que se está viviendo es algo que muchos dominicanos jóvenes no habían vivido. Y es lo mismo que está pasando en Estados Unidos, que es la inflación más alta desde el año 1981. O sea, hace 40 años que en Estados Unidos no había una inflación de 8.6%, que es la inflación que ellos están teniendo ahora. Entonces, no hay una solución fácil a esto. Una solución es dar subsidio, apostando a que esto sea temporal. El gobierno no puede subsidiar todo, obviamente, por eso hay muchos bienes y servicios que van subiendo de precio, y lo que hace este gobierno y todos los gobiernos es, bueno, vamos a subsidiar lo más sensible, los combustibles y los alimentos. Y la producción nacional. Exacto, entonces, bueno, los recursos no dan y hay que recurrir a la deuda. Entonces, una de los fundamentos de la teoría económica es que tú recurres a la deuda cuando hay este tipo de crisis para poder financiar la política fiscal. Y lo que el gobierno debe es decir, bueno, tendremos el debate de si la deuda es alta o es baja o es sostenible o no después. Ahora se trata de sobrevivir. Y bueno, yo siempre lo he dicho, el problema del gobierno no es que se esté endeudando más o no. Es un problema de narrativa, que tiene que cambiar su narrativa. ¿Por qué? Porque antes criticó que toda la deuda era mala. Y la deuda no es ni buena ni mala. Se justifica en muchos casos. Y la deuda era manejada profesionalmente en el gobierno pasado. No ha habido absolutamente ningún cambio en el manejo de la deuda, en la emisión de bonos soberanos, de bonos locales, préstamos con organismos internacionales. Entonces, bueno, ahora el gobierno tiene que salir a defender que la deuda se justifica. La alternativa tal vez es peor. Si no diéramos todos esos subsidios, bueno, la inflación fuera mucho más alta y que, fíjense ya la molestia que está causando en la población una inflación de 10. Imagínense que sea 15. Entonces, en términos de políticas públicas, sí. Puede ser siempre, se puede decir que se puede manejar más eficiente. Momento. Sí. Carlos del Pozo. Carlos Díaz, gracias por estar acá con nosotros. El COVID afectó, como usted bien señala, el 85% de los países del mundo. También la guerra de Rusia y Ucrania con el tema del aumento ha afectado también igual cantidad de países. Y también la dificultad de la logística, que es otro factor que incide en la inflación. Entonces, me gustaría saber, ¿cómo se prepararon países como Costa Rica, Panamá y Honduras para hoy tener una inflación más baja que la que tiene República Dominicana? Bueno, no es sustancialmente más baja, es un poquito más baja. O sea, en el año pasado, por ejemplo, en 2021, la inflación nuestra fue de cerca de 9% y la inflación promedio de la región fue 7%. No es que la inflación es 2 o 3% en esos países. Tal vez en Costa Rica es un poco más baja. Sí, pero, ¿cuánto fue el crecimiento promedio? Estoy ahora defendiendo al gobierno, ¿verdad? ¿Cuál fue el crecimiento promedio de América Latina? Fue 6 y el nuestro 12. Crecimos el doble. ¿Por qué? Porque hicimos más política fiscal o mejor y más, y yo creo que mejor política monetaria. Obviamente eso nos ayudó con el crecimiento económico junto a otras cosas que nos ayudaron, como por ejemplo el paquete fiscal de Estados Unidos ayudó al país, ayudó a las remesas, a las exportaciones, al turismo. La zona franca pero, también. Por eso, pero crecimos el doble. Entonces, si tú me preguntas a mí como economista, yo tolero un poquito más de inflación con el doble de crecimiento. Okay. Ahora, obviamente, al final la inflación es un tema monetario. Ahora los bancos centrales, el de aquí y el de todo el mundo, que están haciendo, están desmontando
ese empuje monetario que dieron. Esas facilidades monetarias este año se están retirando. El Banco Central las retira de dos formas, aumentando las tasas de interés, que es lo que ha pasado en los últimos meses, y retirando liquidez de la economía, para quitar presiones a la inflación. Johanna Parra. En ese sentido, Magín, tenemos que en comparación con el año pasado, ¿verdad? Según dicen los estudios más recientes, la situación económica familiar se ha empeorado en más de un 50%. Y cuando nosotros hablamos que la economía familiar se ha empeorado, entonces también ese dato que acabas de dar sobre la tasa, pues que aumente el Banco Central. Entonces la pregunta es la siguiente: a nivel empresarial, eso definitivamente afecta a todo el que quiere o quiere buscar un préstamo para apalancarse. Entonces, entiende como economista que según la proyección que tenemos para este año, ¿va a seguir subiendo esa tasa o ese va a ser el promedio? ¿O cómo nosotros podemos, cuáles son las expectativas que nosotros podemos tener con la economía, tomando en consideración todo ese marco que se ha evaluado y que no es con una varita mágica tampoco, sino es en base a políticas y a decisiones que se van tomando? No, magia no hay. Obviamente los hogares están siendo afectados porque hay un proceso inflacionario en el mundo entero y aquí lo hay. Y además la inflación es bien perversa porque afecta más a los hogares más pobres, porque mientras más pobre el hogar, un porcentaje más alto de su consumo, ¿a qué va? Alimento y a combustible. ¿Y qué es lo que ha subido? Alimento y combustible, es lo que más ha subido. Y eso afecta desproporcionadamente a los hogares más pobres de una sociedad. Entonces, ¿la tasa de interés va a seguir subiendo? Sí, porque todavía no está a los niveles del 2019, por ejemplo. Entonces, acaba de subir la tasa de interés en Estados Unidos, aquí vamos a tener que caerle atrás, porque si no, entonces va a salir dinero hacia los países desarrollados desde aquí. Entonces, probablemente suba más la tasa de interés en los próximos meses. Eso el Banco Central lo va a ir monitoreando mes a mes para poder desmontar el proceso inflacionario. O sea, esto va a ser un proceso gradual para poder desmontar esa inflación. Es como un malabarismo casi. Si lo hace muy rápido va a crear una recesión. Ese es el gran dilema ahora del manejo de la política económica, no aquí, en el mundo entero. Pero hay que desmontar esta inflación en el mundo. Eso va a producirse por el aumento de las tasas de interés, los préstamos se encarecen, la gente consume menos, o sea, es un proceso gradual. Pero yo creo que hasta ahora, bueno, se va manejando más o menos, pero no, la felicidad total no va a existir. O sea, esto es un tema de cómo sobrevivir a esta crisis. Y realmente el país lo ha hecho mejor que la mayoría de los países, por eso sigue fluyendo la inversión extranjera, por eso tú ves que se está haciendo inversión de largo plazo, que vienen inversionistas a hacer hoteles en medio de esta crisis, por ejemplo. Eso es inversión de largo plazo. O sea que dentro, si tú nos miras comparado con el resto de América Latina, como país nos está yendo mejor, con todos los problemas que tenemos, obviamente. A nivel Carrosario. No obstante estar en una situación, en una coyuntura muy particular en el mundo, y que honestamente el fin no se ve por lo menos desde ahora. Desde hace muchos años en Dominicana se ha establecido que debiera ser una prioridad el tema de la reforma fiscal, para corregir unas cosas. La próxima llamada. Para aumentar otras. Y entonces, este gobierno al principio intentó hacerlo, el gobierno pasado en uno que otro momento intentó. Es más, la ley que establece el costo, por ejemplo, del derecho a circulación o de la placa, tiene unos montos importantes y el pasado gobierno decidió ni siquiera aplicarlo. Y el pasado gobierno decidió por decreto violentar la ley. Le pregunto entonces, ¿entiende usted que sería interesante hacer una reforma fiscal, no obstante una crisis global sin un día de fin o sin nada que se vea ahora, tomando en cuenta de que una manera de combatir la crisis bien puede ser haciendo una reingeniería en el propio Estado? Mira, nunca hay un momento óptimo para hacer una reforma tributaria, para aumentar los impuestos. Si la economía va bien, los empresarios te van a decir, no la haga porque eso va a desacelerar la economía.
Y si la economía va mal, te van a decir, no la haga porque vamos mal. La realidad es que no hay un momento. Es cuando se necesita, va a haber que hacerla. Aquí ha habido reforma en medio de crisis terribles, mucho peor que estas. La reforma del año 1992 se hizo en medio de uno de los peores procesos devaluatorios e inflacionarios que ha habido, y se hizo la reforma como quiera, porque se necesitaba. En el 2004 se hizo la reforma en medio de la crisis bancaria. Ahora ha habido otros años que se ha hecho reforma y no ha habido crisis, que se ha hecho, digamos, para prevenir una crisis, como en el 2005, en el 2006, en el 2011. Entonces eso ya, eso es discurso politiquero. Pero entiende usted que se necesita. Siempre es interesante, ¿verdad? Sigue hacer siendo una reforma. necesaria una reforma. Mira qué es lo que pasa. Fue tan necesaria que el gobierno quiso pasar una por debajo de la mesa llegando. Lo que pasa es que le salió mal el experimento, tal vez por inexperiencia. Pero la siguió necesitando y trató de hacer una el año pasado, pero tampoco pudo hacerlo. Porque la gente y las redes sociales explotaron. No, espérate, tú me vendiste otra cosa. Tú me dijiste que haciendo la reingeniería del Estado se iba a resolver el problema. El caso de Iván Duque en Colombia es una muestra representativa. Bueno, ese es un caso señala. que hay que estudiar. Yo lo he estudiado mucho. ¿Por qué? Porque es un ejemplo de lo que es una reforma integral realmente. ¿Qué es una reforma integral? Revisaron el sistema tributario completo, impuesto por impuesto, trataron de mejorarlo, revisaron todas las exenciones, dejaron algunas, otras la iban a quitar. Iba con un paquete de gasto muy grande para contrarrestar el efecto de la reforma, subsidios focalizados, una reingeniería del Estado, eliminando instituciones. O sea, si hay un ejemplo, crearon un consejo asesor con reglas fiscales o lo mejoraron. O sea, eso tenía elementos de ingreso, de gasto, de financiamiento, de política social. ¿Y qué pasó? La gente se tiró a la calle como quiere. Tuvo un alto costo político claro, para entonces, el gobierno. Y además, no solo eso, sino que los ministros salieron a vender y a explicar la reforma. O sea, comunicacionalmente hicieron el trabajo y como quiera. Entonces, es muy difícil. Ahora, lo que uno siempre quiere es que se haga la reforma para evitar una crisis, no que pase como en el año 92, que la crisis llevó a la reforma. Entonces, bueno, yo creo que el gobierno ya no la va a hacer porque es una decisión política, ya el presidente tomó su decisión, pero si tú escuchas al ministro de Hacienda, lo dijo hace un mes claramente en un discurso que dio en la Cámara Americana, bueno, este Estado necesita gastar más, hay que gastar mejor, eso está muy bien, pero hay que buscar más recursos. Entonces, no creo que ya el gobierno la va a hacer, pero la discusión va a estar ahí de manera permanente. Volviendo al tema de la inflación, pero de otra manera, desde otro litoral. Usted ha dicho que han subido de precio una enorme cantidad de artículos de consumo en el país, que inclusive el que quiera hacer limonada, que vaya buscando cómo lo va a hacer, porque los limones subieron en un 93% de su valor. Y así en una escala va señalando esa salsa de precios que van impactando sobre todo a la gente más pobre. Dos cosas en eso. ¿Hay alguna previsión de que esa inflación a corto plazo pueda detenerse y que esos precios pudieran mantenerse más o menos ya a donde llegaron? Por un lado. Y por otro lado, esa inflación, ¿cómo ha impactado y cuánto daño ha podido hacer al sector inmobiliario? Bueno, precisamente eso es la inflación, que todo sube de precio de manera sostenida y bueno, eso es lo que ha pasado, ya el proceso inflacionario nuestro, por encima, digamos, inflaciones del 6, 7% y en los últimos meses entre 8 y 9%, ya lleva casi 24 meses. Entonces, cuando ya el proceso lleva tanto tiempo, no baja de un mes a otro. Algunos precios en algún momento bajarán, pero
el objetivo del Banco Central no es que se desplomen los precios, es que no sigan subiendo, porque generalmente se quedan a un nivel alto, más alto, y la economía se va adaptando a ese nivel. Si, por ejemplo, en los próximos meses la inflación es cero, eso no significa que los precios bajaron, sino que ya no subieron más. Entonces, el objetivo primero es parar el proceso inflacionario. Es difícil pararlo porque es que viene de fuera en gran parte. Con medidas monetarias eso va a ayudar. Lo que pasa es que la economía se va a frenar un poco, pero viene en parte de la inflación mundial que hay por el petróleo, por los alimentos, etcétera. Entonces, esto va a ser un proceso gradual, no se va a desplomar la inflación a 4%. Lo que espera el mismo gobierno en su marco de política económica es que para el año que viene volvamos gradualmente a la meta del Banco Central de 4%, pero eso va a tomar 12 meses más. Y lo que espera el Banco Central es que ya en los próximos meses vaya bajando gradualmente, pero no es que se va a desplomar de un día a otro. Y el sector inmobiliario o el sector construcción en general también no ha escapado. De hecho, la Oficina de Estadística publica un índice de inflación del costo de la vivienda. Y ese índice de inflación del sector llegó a casi 20% de inflación. O sea, el sector de construcción ha estado particularmente afectado por este proceso inflacionario. Por ejemplo, el acero, la madera, todo eso ha aumentado 30-40%. Y en promedio la inflación para la construcción ha sido mayor que la inflación general. Y eso se publica. Creo que el promedio en los últimos meses ha sido 15%, cuando la inflación general es cerca de 9%. Se estaba hablando de apartamentos de bajo costo entre 2.600.000, que se ha disparado a más de 4.500.000 y desde ya mucha gente vaticina que un amplio sector de clase media que tenía alguna esperanza de tener vivienda perdió toda esperanza de tener vivienda, por lo menos en la próxima década. No creo que en la próxima década, pero el problema es que el problema no es la inflación, el problema es la incertidumbre. Porque cuando yo de hecho este fin de semana estuve hablando con varios ingenieros que construyen, el problema es que ellos están empezando a construir con un presupuesto y te cambian 3 o 4 meses. Entonces tú sabes cómo tú empiezas, pero no cómo tú vas a terminar. Por la volatilidad del acero, de la madera, de todos los insumos que hay en la construcción, que son cientos. Bueno, eso sí va a haber una reducción de ese sector o un decrecimiento, pero la experiencia indica que eso se puede recuperar en periodos no tan largos como 10 años. Luis José Chávez. Magín Díaz, le voy a hacer la siguiente pregunta porque veo que usted tiene el traje puesto de técnico y ciudadano. Y entonces me parece que tiene sentido aprovechar esta oportunidad. Usted es una persona que piensa bien y comunica bien. En la tradición democrática dominicana no hay muchos antecedentes de grandes acuerdos, de grandes pactos institucionales, políticos y sociales en favor de determinados propósitos de interés nacional. Pero si existiera la oportunidad, es decir, hubiera un resquicio para propiciar un gran acuerdo nacional, ¿en qué áreas usted propondría que se hagan énfasis en esta coyuntura? Ya me acordé. Mira, la pregunta es si ha habido acuerdos antes. Yo creo que siempre ha habido muchos acuerdos. Que no hay mucho, quizás sí. no hay mucho, pero sí es posible en esta coyuntura proponer un pacto nacional. Es que al final en cada crisis había que llegar a acuerdos. La pregunta es quién va a sustituir a Agripino, que era el que... Almadón. Claro, que era el gran mediador. Hay que ver si el Consejo Económico y Social, sin él, bueno, puede jugar ese rol. Al final, el país ha sobrepasado las crisis con acuerdos políticos, porque al final, aunque si el tema es económico, es fiscal, es tributario, son acuerdos políticos a los que hay que llegar. Y eso se hizo con éxito en el 92, cuando la gran crisis de Balaguer, que se aprobó un paquete de reforma que fue lo que impulsó a la economía dominicana durante las siguientes 2 décadas. Se hizo cuando la crisis política del 94,
Y también de una u otra forma cuando la crisis del 2003-2004, que hubo que aprobar reformas, al final se aprueban con acuerdos políticos. Entonces o sea, el gobierno ha enfrentado crisis sin precedentes, una detrás de otra. Cuando ya tú crees que está saliendo el COVID, entonces viene la guerra, el petróleo muy alto, los alimentos, o sea, una crisis mundial fuerte. Y al final, lo que hay que evitar que esto derive en una crisis social en el país. Entonces, ¿En cuáles áreas deberían hacerse énfasis en función de la posibilidad de un acuerdo nacional? Bueno, lo primero es evitar una crisis social, como ha habido en muchos países de América Latina. En Chile hubo una, incluso antes del COVID, en Colombia con el intento de reforma tributaria, en Ecuador actual y hace un par de años también. Entonces, bueno, hay que mantener la estabilidad social y política del país, porque esa estabilidad social y política es la que ha permitido que la economía sea la de mejor desempeño en América Latina en los últimos 30 años. Y esa estabilidad y esa certeza que tienen los inversionistas es lo que ha traído inversión de largo plazo, que es la que ha contribuido a que el país se desarrollara. Entonces, yo en ese sentido creo que la clase política a la hora de la verdad siempre se ha sentado a discutir. Si al final es un tema de reformas estructurales como la fiscal o la laboral, que está pendiente, la del Código Laboral. La educativa. La educativa, para ver qué se puede hacer para mejorar el 4%. Yo creo que el presidente pues tendrá que sentarse con la oposición y siempre ha pasado que al final se llega a un acuerdo pensando en el país. Carlos del Pozo. En el escenario internacional, que ha sido un escenario volátil por el tema de las fluctuaciones de precios del petróleo, precios de los alimentos, que incluye también países que han decidido cerrar sus exportaciones. ¿Usted no cree que ha sido un error de crear expectativas con que la tasa cero, la implementación de la ley de tasa cero, iba a reducir los precios en República Dominicana? Y si usted cree que realmente hay posibilidad de que esas importaciones se puedan colocar en el mercado a precios más bajos. Mira, el tema es, el país en el año 2004, 2003, escogió cuál era su vía al libre comercio. Y también desde el principio de los 90, fue cuando Balaguer que se abrió al comercio internacional el país. Esta era una economía bastante cerrada. Ahora, ¿qué se fue negociando desde los 90 y luego con los Estados Unidos que se negoció? Apertura al comercio casi total, excepto 20 o 25 productos agropecuarios que el país decidió proteger de alguna forma. Entonces el sector agropecuario dominicano se ha desarrollado históricamente con protección del comercio internacional. O sea, no entran libremente. Para evitar competencia desleal de países desarrollados que sí subsidian. Entonces, lo que ha dicho el sector es, espérate, me cambiaste las reglas de juego. Y no sé si eso va a afectar más a la larga, porque voy a tener que competir con algunos países que tienen subsidio, por ejemplo. Entonces, si realmente la mejor medida es, si tú quieres que la libra de pollo no te aumente, es subsidia directamente al productor, por ejemplo. Okay. O deja que el precio suba y subsidia al consumidor. Entonces, vamos a ver en los próximos meses. Yo ese es un pleito que no lo hubiera echado con el sector agropecuario, que ya está acostumbrado a desarrollarse sin esa competencia. Ahora, sin esa ley ya había los mecanismos. Para hacer las importaciones. Sí, claro, porque hay sin aranceles. Sí, hay una comisión que existe por ley que es la que aprueba importaciones en caso de que sean necesarias, por un tema de si hay escasez en el país o por un tema de precio. O sea, sin aplicar esa ley ya se podía aplicar en el marco de esa comisión que dirige el ministro de Agricultura y que siempre ha existido. Lo que sí estamos viendo, de acuerdo a informaciones que manejamos, es que ya tenemos varios nichos de precios. Por ejemplo, en el caso de la papa importada tiene un precio cerca de 69 pesos y la papa criolla cerca de 40 pesos la libra. Entonces, uno no sabe si esto va a terminar generando una distorsión en el mercado. No, porque esa distorsión no me preocupa, porque el mercado se encarga de corregirla. Tú vas a comprarla más barata, si tienes más o menos la misma calidad. Lo que preocupa es el cambio de regla de juego, si te puede afectar a largo plazo o no el sector agropecuario, que ya
primero demostró que tenía capacidad de sobrevivir, porque aquí no faltó nada del COVID para acá, no hubo escasez de ningún producto. Entonces, lo que se hizo fue la ley, bueno, matizarla. Para importar tiene que pasar por la comisión esta que tiene varios ministros. A mí las comisiones no me gustan mucho porque se prestan para temas extraños, vamos a vender los permisos, ¿no? O sea, esa parte no me gusta. Yo creo que eso va a ser marginal. Al final, si la inflación baja, va a ser por toda la cantidad de medidas que se están tomando, no por una sola. Joana Parra. No, en esa misma línea, en función de las medidas que se están tomando, le permite entender que en determinado ciclo podría empezar a sentirse un alivio en cuanto a la inflación. No sabemos. Nada. Totalmente incierto. Totalmente no. Lo que pasa en economía es difícil tú hacer proyecciones. Por ejemplo, lo que yo he estado viendo ahora, analizando el mercado del petróleo, lo que te dicen los expertos es que el precio del petróleo no va a bajar mucho el resto del año, que tal vez va a estar entre 100 y 120 dólares. Entonces, con un petróleo caro es difícil. Entonces, hacer proyecciones es difícil. Lo que hay es que hacer políticas públicas y analizar en cada semana qué está pasando. Ahora, al final todas las crisis pasan. Lo que pasa es que son dolorosas, y más esta que es mundial. Si Estados Unidos, por ejemplo, entra en una recesión, eso crea un problema el año próximo en el país, que lo que se espera es que Estados Unidos entre en recesión. Entonces, tal vez la inflación vaya bajando este año, pero entonces el año que viene, si hay recesión en Estados Unidos, eso tú lo vas a ver en menos remesas, menos exportaciones. Claro. Entonces, esto es un tema de tratar de hacer la mejor o más eficiente políticas públicas y evitar una catástrofe mayor en términos sociales, por ejemplo. Cuando vemos, por ejemplo, Magín, ahí, quiero que me analice dos puntos. Primero, el empleo en la República Dominicana y además saber hasta dónde esto podría estar equilibrando el tema económico. Ya hablamos ahorita de los hogares y también, pues, obviamente, hasta cómo está. Pero no obstante eso, también me gustaría saber hasta dónde empuja el tema de la economía, esta situación del sector eléctrico donde se entiende de que habrán altas tarifas o que se seguirá subiendo la tarifa del sector eléctrico. Y me gustaría que me analice por esa parte esos dos aspectos. Pero tenemos mucho tiempo. Este No, hágalo brevemente. 2 minutos. Dos minutos. Hágalo brevemente. Usted mira, puede. Dada la magnitud de la crisis, dado que el país cerró al igual que la mayoría de los países, de que el turismo se fue a cero en el 2020 y que el gobierno le dijo a los sectores, ustedes tienen que cerrar, excepto el sector agropecuario y un par de sectores más. Sí. Básicamente se han recuperado todos los empleos que se perdieron. No significa que son los empleos de calidad, ha aumentado el empleo informal, pero eso es normal después de una crisis, no se va a mejorar, además de que tú recuperaste el empleo, mágicamente no se va a mejorar la formalidad del país, claro, ni mucho menos. Pero la recuperación, por ejemplo, del turismo ha sorprendido a todo el mundo. Literalmente a todo el mundo, porque hasta han dicho que la Organización Mundial del Turismo dijo que era la recuperación de un país más espectacular. Nadie pensó que iba a volver el turismo, que se iban a recuperar esos empleos. Sobre todo la confianza, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se ha recuperado, claro, de la manera que tiene que recuperarse, con algo de informalidad, pero con cambios importantes, porque ahora hay personas que trabajan desde su casa, hay empresas que se han dado cuenta que son más eficientes, pero eso, ¿cuál es la traducción de eso? Que pueden hacer lo mismo con menos empleados. Claro. Entonces, hay empleados, bueno, que han quedado en el aire, pero eso está pasando en todo el mundo. En Estados Unidos, más de 10% de la fuerza laboral ha decidido no buscar trabajo. Las empresas están desesperadas buscando empleados, porque hay gente que ha dicho que no quiere. ¿Por qué pasa eso? Bueno, puede ser una combinación de cosas. Puede ser que las ayudas que se hayan dado a los desempleados fueran tan grandes que le quitaron el incentivo a gente a buscar trabajo. En la medida que se han ido desmontando, tal vez van a ir volviendo. Hay gente que estaba cerca de la edad de retiro que ha dicho, yo no quiero correr el riesgo de que se me pegue el COVID, mejor me quedo en mi casa, espero mi pensión. O sea,
hay gente que se ha tenido que transformar tecnológicamente y no ha podido. Entonces, el mundo está en los mercados laborales a una recomposición. Pero dado todos esos factores, yo creo que la recuperación del empleo aquí ha sido notable. Imagínate. Ahí quedó con Ahí la me tarifa quedé eléctrica, en el el tema impacto. eléctrico. El Sí, impacto. Ahí era que iba. Ahí era que iba. No, Justamente. más otro programa. Justamente nos acaba de llegar Poquito a poquito. un informe relativo a las barcazas que están ubicadas en el río Osama. Un informe de que una comisión, una alianza mundial de derecho ambiental Que son reveló cómo la contaminación térmica del aire, el ruido y la vibración de dos barcazas de generación eléctrica propiedad de Seaboard Transcontinental ubicada sobre el río Osama afectan gravemente la salud de los moradores de la zona. Ese es un informe que empezó a circular ahora mismo. Y usted escribía sobre las rígidas finanzas del sector eléctrico, Él está ahí con la respuesta. haciendo precisiones en torno a eso. ¿Cómo está el sector eléctrico? ¿Cómo se está manejando? Y además, apuntaba en otro de los artículos sobre el problema o el tema que tenía el gobierno, apuntado a partir de decir, si pasa el precio del petróleo de 115, nosotros no podríamos seguir subsidiando a partir de ahí. Y decía con toda la razón, hemos tenido suerte de que no ha pasado de ahí, pero acaba de pasar. Pasó un par de días. Pasó un par de días de los 115 La amenaza. y ha estado amenazando conseguir esa visión sobre el sector eléctrico, sobre la finanza del sector eléctrico, el impacto y qué puede pasar con un sector tan importante para los dominicanos. Bueno, la última parte es el subsidio a los combustibles, que en el 7 de marzo el presidente dijo, mientras esté en un rango de 85 a 115 dólares el barril de petróleo, no vamos a traspasar al consumidor. Y es lo que ha pasado desde esa fecha. Se ha mantenido en ese rango, pero hace unos 10 días llegó a 122 dólares, lo que pasa es que volvió a bajar. Ahora, ¿cuál es la contraparte de eso? El gobierno está gastando 1.500 millones de pesos semanales. Entonces, esos son 6.000 millones de pesos mensuales. Desde el año pasado para acá ya van más de 30.000 millones. Si tú proyectas y la situación se mantiene, entonces la proyección es que este año van a ser más o menos 50.000 millones de pesos. Estamos hablando ya de cifras grandes. Mucho dinero. Yo me imagino que el gobierno el próximo mes va a tomar una decisión de si empieza a traspasar una parte del aumento internacional, porque el subsidio se va a convertir en insostenible. Entonces yo me imagino que el mes que viene algo se va a anunciar. Si lo deja 3 meses más, si empieza a traspasar. La verdad que como economista hay que decir que algo hay que traspasar, porque el precio es la señal para que la gente consuma menos. Como el precio está congelado, la gente está sobreconsumiendo combustible. Esa es la realidad. Entonces el gobierno debería ir pensando, porque si no, no va a poder pagar este subsidio de manera indefinida. Sobre todo porque no hay ninguna proyección que diga ahora mismo que el precio va a bajar de 85 dólares. La mejor proyección es que se va a mantener entre 100 y 105, 110 dólares. Ahora un poco más del doble de antes de la crisis, ¿no? Sí, seguro, más que el doble. Mucho más. El año pasado el promedio fue 70, este año va como en 110, pero el año anterior es de entre 40 y 50 dólares. Ese es el sector combustible. Ahora, el tema eléctrico, de ahí hacemos un programa entero. Las finanzas son rígidas, o sea, la verdad que, y hemos tenido mala suerte. ¿Cuál fue la estrategia del Estado dominicano? Vamos a salir del petróleo, del fuel oil, porque ningún país serio produce electricidad con fuel oil, solo nosotros. El fuel oil no es para electricidad, es para transporte o industria. Entonces salimos del fuel oil, nos vamos a carbón, gas natural, que es lo que podemos. Y vino la desgracia. Entonces es la primera vez en la historia que el carbón sube. Y además subió el gas natural y subió el fuel oil, que queda un 10%. Hay Entonces, una vaina. lo que ha enfrentado el gobierno es
que en el 2021 subieron los tres combustibles, carbón, gas natural y fuel oil, y ahora, este año han subido más. Entonces, no ha habido una mejora en la gestión. Las pérdidas han seguido. Porque no va a cambiar eso de un mes a otro, de un año a otro, si tú sigues haciendo lo mismo. Entonces, bueno, las pérdidas están por ahí por el 30%, un poquito más. Las cobranzas andan por un poco más del 90%, pero eso no da. Entonces, lo que recaudan la distribuidora no da ni siquiera para comprar la energía. Entonces, la distribuidora, ¿qué déficit tuvieron el año pasado? $1,000 millones, más el déficit de Punta Catalina, porque el carbón estaba muy caro. Tú sumas esos dos y te da $1,300 millones, que es el mismo déficit en los últimos 20 años. Imagínate. Entonces, este año pinta que va a ser mayor. Perdóname, Aníbal, no se ese puede- mismo puntito ahí mismo. ¿Cuál sería el punto de equilibrio para el precio de la tarifa eléctrica, por ejemplo, para evitar esa pérdida? Buena pregunta. Entonces, ahora la contraparte de eso es que la tarifa tenía más de 10 años congelada. Y el gobierno ha sido, yo creo que valiente en esta coyuntura. Por ejemplo, a la fecha, desde noviembre para acá, la tarifa eléctrica en promedio ha aumentado 31%. O sea, todos en promedio, algunos consumidores más, otros menos, pero en promedio la tarifa eléctrica ha aumentado 30%. Porque en el pacto eléctrico se acordó y se firmó que cada trimestre se iba a mover la tarifa por dos razones. Una, para traspasar una parte del aumento de los combustibles, y la otra, para ir corrigiendo las distorsiones que se acumularon en los últimos 10 años o más en la tarifa. Entonces, ahora, esta semana, me imagino que el gobierno va a anunciar cuál es la decisión, porque ahora tocaría otro aumento en julio. Y eso molesta a los consumidores, obviamente, y a las empresas que tienen que pagar más, pero también está haciendo que las distribuidoras recauden un poco más. Si no fuera por eso, el déficit fuera aún mayor todavía. Entonces, yo soy uno de los que estoy esperando cuál es la decisión, reconociendo que va a ser una decisión difícil porque los combustibles están más caros. O sea, cuando se habla de mover la tarifa, no es que se va a mover, es que va a subir. A nivel El- carrosario. Una opción siempre, seguimos en el tema eléctrico, Ay. es, no, pero tranquilo, energía solar. Siempre se ha hablado que es una buena opción, una buena alternativa, y mucho más acá, que cualquier cosa puede subir y escasear, menos el sol. Sin embargo, tener un banco de paneles solares en la casa o en el negocio no es como tan simpático como se cree. Tiene un tema impositivo, tiene una realidad de un porcentaje, que si no yo, para entonces suministrar eso a la red pública, ¿no debería ser como más simple el tema de la energía solar? ¿O es que el gobierno en su momento y todavía ahora lo ve como un buen negocio también? No, todas las energías renovables, incluyendo la solar, tienen incentivo tributario. El tema es que toma tiempo que la tecnología haga que los costos bajen. Hace 20 años era carísimo producir energía solar, ya ha ido bajando. Entonces, las energías renovables ya son un 17% de la matriz energética. Históricamente, lo único que teníamos era hidroeléctrica y era como 15%. Yo vi el dato a marzo y las renovables son 17%, pero las hidroeléctricas son solo 7%. Entonces, la solar ha ido aumentando. Lo que pasa es que ha tomado tiempo que la tecnología haga que sea económicamente factible. Pero ya, ahora, hay un problema mayor. Es muy difícil en un país que no hay ríos, como por ejemplo en Brasil la energía 80% es hidroeléctrica. En Centroamérica la mitad es hidroeléctrica, pero tienen grandes ríos, nosotros no. Entonces, nosotros... Pero no tenemos capacidad para tener No. más hidro de la que sí, tenemos. pero no va a ser la mitad de la energía. Y la otra que es renovable, que es la solar y la energía de viento, que ya entre las dos deben ser un 10%, no es energía de base. La energía de base es la que tú puedes prender en cualquier momento, porque si no hay brisa no hay electricidad. Entonces, esa energía de base es carbón, gas y algo de fuel oil.
El problema es que tuvimos la mala suerte que ahora el carbón y el gas subieron, cuando históricamente son bastante estables de precio. Entonces, por eso es que el gobierno sacó ahora un par de licitaciones para aumentar las plantas de gas. Y vienen nuevas plantas que se van a empezar a construir este mismo año. El uso, por ejemplo, de la energía eléctrica para alimentar el parque automotriz, ¿no es una buena promesa en ese sentido? Bueno, pero hay que producir electricidad. O sea, eso ayuda con la contaminación de los fósiles. Por eso el mundo se está moviendo más a carros eléctricos. Carros eléctricos, claro está. Correcto, pero eso va a ayudar a bajar la dependencia de combustibles fósiles. Pero eso va a tomar todavía para países como nosotros décadas. En lo que hacemos una matriz eléctrica que sea razonablemente estable, porque el problema es que en lo que yo estoy hablando, y estamos en el 2022, estamos hablando todavía de que hay crisis de apagones. Eso no debería ser. Primero hay que resolver ese tema y después vamos a ir cambiando a temas más potables ambientalmente. Imagín, de repente estamos hablando de inflación, una inflación que no cede y que las perspectivas son que se mantenga y que incluso pueda aumentar. Por un lado. Por otro lado, un gobierno nuevo, a pesar de que tiene 2 años, Sí, ya tiene 2 años. con una carpeta de propuestas para inversión de capital en medio de una inflación, de una reducción de las recaudaciones, de un problema de carácter fiscal que viene arrastrándose en el país y de tener que tomar préstamo para cualquier tipo de inversión que se haga y arrastrando un problema, dada la crisis económica, dada la perspectiva de una hambruna, de tener que invertir más capital social a nivel de lo social. ¿Cuál es la perspectiva de esos sectores que se han engrosado en la pobreza en toda América Latina, no solo en República Dominicana, pero aquí ha habido un incremento de la pobreza y un volumen mayor de seres humanos, de ciudadanos dominicanos que han pasado a engrosar una franja de pobreza que ya habíamos superado prácticamente? ¿Cuál es la perspectiva de la inversión de capital y de la inversión social que tiene este gobierno? Bueno, la perspectiva es que lo que el gobierno tenía en carpeta se va a quedar en carpeta. Porque el plan de gobierno que hizo era bajo condiciones muy diferentes a las que están ahora. Hace 3 años nadie tenía idea de que todo esto iba a pasar. Entonces, yo no veo que se vayan a hacer grandes proyectos de infraestructura, por ejemplo, porque la prioridad va a ser el gasto social. Y es lo que ha hecho el gobierno, ha aumentado el gasto social, ha aumentado los subsidios, eso ha evitado que la pobreza aumente mucho más, y en ese sentido ha sido exitoso el gobierno, pero no lo puede hacer todo, no puede aumentar los subsidios, aumentar el gasto social, evitar que aumente la pobreza y además hacer grandes obras de infraestructura porque el dinero no da, aún con los préstamos. Entonces, la inversión el año pasado fue relativamente baja. Al final se ejecutó lo que está en el presupuesto, pero que era bajo, era un poco 2.3% del PIB, unos más o menos 120 mil millones de pesos. Eso es poco, pero tampoco fue que se gastó. Como el gobierno no pudo ejecutar, el último mes lo que hizo fue, como tenía la apropiación presupuestaria, se lo transfirió a algunas instituciones descentralizadas para que lo vayan gastando este año. Pero la prioridad es sobrevivir, la prioridad es gastar en vacunas, gastar en salud, y luego se verá proyectos grandes de infraestructura. Hay una apuesta del gobierno a las alianzas público-privadas, pero eso es una apuesta, eso toma tiempo. Fíjate en 2 años cuántos proyectos de eso hay. Pero En ese se ha puntito. arrancado, ¿no? Se ha anunciado. Por lo menos el caso bueno, de el de Pedernales, ese uno, pero yo no tengo claro, tengo que hablar con la gente que maneja. No sé bien si es fideicomiso, si es alianza público-privada, no sé lo que es, pero eso no te va a cerrar la brecha de infraestructura que tiene un país. El gobierno ha planteado, en el caso de Pedernales, construirle una parte de la infraestructura y que a partir de
la cubicación de esa parte de la infraestructura que construya, entonces abrirse a la inversión a la inversión privada, tanto de recursos del exterior como local. Hasta ahí Mira, y ya lo anunció y ya creo que empezó, y si ese es el único gran proyecto, bueno, es un éxito en medio de esta crisis. No, se queda el tren y el monorriel. Bueno, ya lo licitó y ya creo que ya está adjudicado. Sí, Entonces, sí, así es. Y se anunció la extensión de una línea del metro. Hacer también. 2 o 3 grandes proyectos en medio de esta crisis, bueno, sería un logro. Yo no creo que vengan 20 proyectos de alianza público-privada, porque en esta coyuntura, también de tanta incertidumbre, para el sector privado poner dinero va a pedir mucha garantía. Así es. Carlos del Pozo, En una última términos pregunta. de finanzas públicas, cuando uno compara, por ejemplo, la economía familiar y se habla de ahorro, me gustaría saber, cuando el gobierno, por ejemplo, no ejecuta en el presupuesto que habla de ahorro, si ese término está bien empleado en ese punto. No. No, porque el gobierno sigue... No, porque se da la dinámica, o sea, de que te explican, diciendo el gobierno se ahorró 2.000, 3.000 millones. Ok. Porque el gasto público no bajó el año pasado, fue más alto que los años anteriores, de hecho. El déficit... Tú cambias dónde gastarlo, Si dónde cambia, invertirlo. tú reasignas gasto, pero no, si el gobierno está en déficit. El déficit sí bajó mucho del 2020 al 2021, pero fue déficit. Y mientras tú tengas déficit, tú no estás ahorrando. Tú tienes que endeudarte. Entonces, fue notable la reducción del déficit. En el 2020 el déficit fue más de 300.000 millones de pesos del gobierno, más de 7% del PIB, un poco más. Y el año pasado fue un poco menos de 3% del PIB. Pero es déficit. Entonces ahorro no es. Se daba esa dicotomía. Tú veías que decía, el gobierno se ahorró 5.000 millones en tal cosa, pero al otro día en el Congreso estaban sometiendo un préstamo por 600, 700 millones. Lo que pasa es reasignación de gasto. Okay. Pero que ocurre siempre también porque es un gobierno nuevo, es otro partido y bueno, tal vez el gobierno pasado gastaba en escritorio, ahora lo gastan en silla, qué sé yo. Pero bueno, es reasignación de gasto. El gobierno anunció, por ejemplo, el propio presidente de la República dispuso medidas para suprimir la multiplicidad de entidades para la ejecución o para la gestión de las mismas funciones. Pero caso eso, sector eléctrico, sí, caso sector transporte, por ejemplo, perfecto. E inclusive en el plano alrededor del propio ejercicio del presidente, de su oficina, el presidente Abinader habló de ahorros notables. Bueno, la ley que creó el Intran fusionó muchas entidades del sector Sí, pero al final se gasta lo mismo o se gasta más. Por ejemplo, vamos a eliminar la OISOE, pero creamos el Ministerio de Vivienda. O vamos a eliminar 10 instituciones, pero le vamos a dar más presupuesto a salud, o tuvimos que gastar más en vacunas. Sí, sí, entonces tuvimos que desatender sectores. Reasignar gastos. Reasignar y racionalizar el gasto. Tal vez el gasto es más eficiente, pero el gasto en términos nominales el año pasado fue más alto. Y en términos relativos también. El año pasado el gasto fue por lo menos un punto del PIB más alto que antes de la crisis. Porque hubo más gasto en salud, más gasto social. Claro. Entonces es una reasignación de gasto. Pero si hubiera habido ahorro, no hay déficit. Bueno, gracias a Magín Díaz. Ay, me duele la cabeza. No, muchísimas gracias por compartir con nosotros este diálogo en esta tarde. Enteramente a las órdenes, reiterando. Lo hemos dejado sin aire. Y que vamos a tener y a necesitar para que muchas cosas se mantengan con la claridad necesaria. Porque en lugar de la desesperanza y la falta de conocimiento, es mejor saber a ciencia cierta sobre qué base estamos caminando.